Para tres dimensiones tenemos generalizaciones de las superficies cónicas, perdón, de las secciones cónicas de dos dimensiones. Estos son los que se llaman las superficies cuadráticas o superficies cuádricas. Vamos a ver un poco de eso y después otro tipo de superficies. Estas las voy a tratar de ver más rápidamente porque es como una generalización de lo que ya tenemos. Eh, las superficies cuádricas más o menos son como combinaciones en tres dimensiones de las secciones cónicas que ya tenemos. Un primer ejemplo es el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico, la forma como canónica de la ecuación es x a la 2 entre a la 2 más y a la 2 entre b a la 2 es igual a z entre c. Ok, de nuevo, la forma canónica que voy a mostrar acá es la forma que vean que el punto 0, 0, 0 pertenece o satisface esta ecuación. Eh, Ahora, de nuevo, este paraboloide tiene distintas formas dependiendo de si c es mayor que cero o si c es menor que cero. Forma de reconocer el paraboloide, voy a escribirlo de una vez acá. Vean que son dos variables cuadráticas, dos variables cuadráticas con el mismo signo y una variable lineal. Ya estamos hablando de tres variables acá, ¿verdad? Entonces tiene que ser una de las variables es lineal y las otras dos tienen que ser cuadráticas y con el mismo signo. Cuando digo de nuevo con el mismo signo, es cuando están ambas al mismo lado del igual, ¿verdad? Cuando están juntas tienen que tener el mismo signo. Ahora, en el documento que les había mandado viene un poco la explicación de esto, pero vean, por ejemplo, vamos a hacer el gráfico en tres variables. Recuerden que cuando lo hago de esta forma es x, y, z. Y voy a copiar eso por acá. Cuando, vamos a ver, si la x no existiera, ¿verdad? Si lo hubiera como una función de dos variables, o más bien si la y no existiera, en términos generales, me queda la ecuación z es igual a x a la 2, lo cual es una parábola. Igualmente, si la z no, ex- si la x no existiera, me queda z es igual a y a la 2, lo cual es una parábola. Eso lo que quiere decir es que si yo interseco con las paredes, me quedan parábolas. Voy a tratar de, vamos a ver, por ejemplo, así, la intersección con esta pared de fondo, de nuevo, cuando digo pared de fondo es, si yo interseco con esta pared, voy a usar otro color mejor, si yo interseco con esta pared de acá, ¿verdad? Considerando que hay tres paredes, ¿verdad? Está esta pared de acá, está esta pared de acá y está lo que es el piso, ¿verdad? La pared de acá es lo que se llama el plano XZ, porque es el plano generado por los ejes X y XZ. Eh, si yo considero el plano generado por estos dos, obtengo esta pared de acá. Y luego el piso es el plano XY.
¿Ok? Entonces, básicamente, si y es igual a cero, corresponde a este plano, y z igual a cero corresponde a la pared de abajo, y x igual cero corresponde a esta pared de acá. Entonces, básicamente, si y es igual a cero, lo que obtengo es una parábola sobre este plano de acá. Si x es igual a cero, obtengo una parábola sobre la pared de fondo esta de acá. Y si z es igual a cero, lo que obtengo es un punto, porque me queda x al lado más y al lado es igual a cero. Pero entonces, la forma que tiene ese paraboloide va a ser algo así. Este es en el caso en que la constante c sea positiva. Esta es la forma del paraboloide. ¿Ok? Esto, si la constante c es positiva, es como un paraboloide cóncavo hacia arriba, y al revés, si la constante c es negativa. Esto es para c menor que cero. Algo importante es que esta figura continúa indefinidamente dependiendo de la dirección hacia la cual sea cóncava. O sea, se extiende indefinidamente en esa dirección. Cuando veamos ejemplos de integración, vamos a usualmente delimitarlos. Vamos a decir la parte del paraboloide que está debajo de tal plano, etcétera. Sería algo como así. ¿Ok? Ahora, básicamente, si yo hago un corte, si yo corto ese plano por medio de ese paraboloide, por medio de un plano vertical, lo que voy a obtener es una parábola, ¿verdad? Si yo hago cortes verticales, lo que obtengo son parábolas. Si yo hago cortes horizontales, lo que voy a obtener son círculos o elipses. Por eso es el nombre paraboloide elíptico, porque desde una perspectiva los cortes son parábolas y desde otra perspectiva los cortes son elipses. Y eso depende mucho de las constantes acá, ¿verdad? ¿Cómo son esas elipses? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo una constante fija, eh, esa constante, o sea, si yo corto con un plano a cierta altura, ¿verdad? Eso quiere decir que el z es constante, entonces tendría una constante acá y tendría la ecuación de una elipse, básicamente. Esa es como la idea. Esa es una de las superficies. Otra superficie es el elipsoide, que tiene ecuación x a la 2 entre a a la 2 más y a la 2 entre b a la 2 más z a la 2 entre c a la 2 es igual a 1. Y de nuevo, la forma de reconocerlo es porque son tres variables cuadráticas del mismo signo, preferiblemente positivas, ¿verdad? O sea, pueden ser las tres negativas, pero siempre y cuando este número de acá sea negativo. Ese sería el elipsoide. Y el elipsoide básicamente, vean que si ustedes tienen, eh, si ustedes tienen z igual cero, me queda una elipse en las ecuaciones x y y. Y igual cero, me queda una elipse en las ecuaciones x y z. Y x igual cero, me queda una elipse en las ecuaciones y z, ¿verdad? Entonces, básicamente, de cualquier forma que uno lo corte, voy a obtener elipses. La gráfica de algo así, básicamente la gráfica del elipsoide lo que me dice es que es una elipse desde cualquier perspectiva.
Haciéndole cualquier corte, me va a quedar elipses. Entonces la gráfica es algo así. De nuevo, ahorita estoy viendo solamente las versiones centradas en el origen, ¿verdad? Y básicamente esto es la intersección con el piso me está dando una elipse y luego estoy viendo la intersección con esta pared de acá, me está dando otra elipse y luego la intersección con la pared de acá también me va a dar otra elipse. Entonces, básicamente sería algo así. Esta es la ecuación del elipsoide. Entonces, vean que no importa cómo es el corte que se le haga, horizontal, vertical o dependiendo de en qué dirección se haga el corte, por todo lado va a aparecer una elipse. Y vean que, por ejemplo, si el A, el B y el C son iguales, lo que tenemos es una esfera. Si A es igual a B igual a C, entonces tenemos x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a la 2. Esa es una esfera de radio A. ¿Ok? Entonces, una esfera es un caso particular de un elipsoide. Ahorita veo un poco como las variantes, ¿verdad? Ah, bueno, algo importante del elipsoide son las intersecciones, ¿verdad? Aquí interseca en A y menos A ahí atrás. En Z sería menos C y C y en Y sería menos B y B. Algo importante es que voy a como resaltar un poco como los círculos principales, algo así. Eh, Recuerden que la parte positiva del eje X es esta, la parte negativa es la de atrás, positiva acá, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea del elipsoide. Vamos con otra figura que es el hiperboloide de una hoja. Este tiene ecuación x a la 2 entre a a la 2. De nuevo, esto es una forma, ahorita vamos a ver más variantes, más y a la 2 entre b a la 2 menos z a la 2 entre c a la 2 es igual a 1. Si queremos una descripción, sería eh, tres variables cuadráticas, dos positivas y una negativa, como para saber identificarlas. Tengo x a la 2 más y a la 2 positivas y z negativa en este caso. La forma va a variar dependiendo de cuál de las tres sea la negativa. Ahorita lo vemos. Entonces, vean que eh, si el z fuera cero, lo que obtengo es una elipse, ¿verdad? O si el z fuera una constante, lo que obtengo es una elipse. Si el y fuera cero,
tengo x a la 2 menos z a la 2, lo cual es una hipérbola. O si el x fuera cero, tengo y a la 2 menos z a la 2, lo cual es una hipérbola. Entonces vean que ahí tengo distintas perspectivas. Y dependiendo de esas perspectivas, así va a cambiar un poco la forma de lo que tengo. Entonces, la forma de esa región, vamos a ver si puedo copiar los ejes de aquí arriba, va a ser algo como lo siguiente. Vamos a cambiar un poco el tamaño acá. Eh, si z es igual a cero, vean que lo que me queda es una elipse. Entonces, básicamente, lo que tengo acá es que el, la intersección con z igual cero va a ser una elipse. Entonces, la intersección con la base, por decirlo así, es una elipse. Y vean que si z es igual a cualquier constante, si yo pongo cualquier plano horizontal, van a ser elipses. Con y igual cero, si y es igual a cero, me quedan hipérbolas. Entonces, la forma más o menos de una figura como esas es así. Va a ser algo así. Eso es lo que se llama el hiperboloide de una hoja. Y de nuevo, esta figura se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. O sea, se extiende indefinidamente en esta dirección. Pero entonces vean que cualquier corte horizontal que yo haga va a ser una elipse y cualquier corte vertical que yo haga, si yo corto esto por un plano vertical, me va a quedar una hipérbola, ya sea en esa dirección o en esa dirección. Bueno, entonces cualquier corte vertical que haga me va a quedar una hipérbola, cualquier corte horizontal me va a quedar una elipse. La otra figura es el hiperboloide de dos hojas. Aquí lo voy a escribir de esta forma. Z a la 2 entre C a la 2 menos X a la 2 entre A a la 2 menos Y a la 2 entre B a la 2 es igual a uno. Entonces vean que es muy parecido al caso anterior, pero acá, o sea, son tres variables cuadráticas, tres cuadráticas, pero aquí tengo más bien dos negativas y una positiva. Entonces, vean que aquí más bien, si z es cero, vean que me queda algo que no tiene sentido, porque me queda una suma de cosas negativas es igual a uno. Si x es cero, me queda una hipérbola. Si y es igual a cero, también me queda una hipérbola. Ahora, si z fuera una constante grande, yo puedo pasar esto a restar acá y ya me quedaría una elipse.
Entonces, la figura es algo así. Vamos a tratar de dibujarlo. Eh, no interseca, no pasa por el origen, porque vean que 0, 0, 0 no es una solución. 0, 0, 0 me daría que 0 es igual a 1. El dibujo de eso va a ser algo así. Se sigue llamando hiperboloide porque es como una hipérbola, pero en un sentido muy diferente a la figura anterior. Este va a estar dividido en dos secciones, como una hipérbola. eh, Va a ser algo así. Vean que todo corte horizontal, a partir de cierto momento, van a ser elipses. Todo corte horizontal es elipses, y si hago un corte vertical, me va a quedar una hipérbola. Por ejemplo, si corto por un plano o si corto así, me van a quedar hipérbolas. Entonces, sigue siendo como el anterior, que quedan hipérbolas y elipses, pero en un sentido un poco diferente. Algo importante aquí, este punto de aquí es C y este es menos C, ¿verdad? Si C es más grande si Z es más grande que C, entonces esto queda mayor que uno, y a la hora de pasarlo acá queda negativo. Entonces, ahora sí la ecuación quedaría sentido. Entonces, entre C, si C es más pequeño que Z, esto es menor que uno, y a la hora de pasarlo aquí queda positivo, y me quedaría que algo negativo es algo positivo. Por eso no existe nada en este espacio. Y de nuevo, bueno, tanto este como el anterior tienen ciertas asíntotas, ¿verdad? Que dicen que tanto, en qué ángulo se abren estas hipérbolas. Igual acá, aquí hay ciertas asíntotas que ya dependen aquí de la combinación de la A, B y C. Verá, por ejemplo, las hipérbolas de un lado son con el B y el C, las hipérbolas del otro lado son con el A y el C. Ok, entonces ese es el hiperboloide de dos hojas. Ya les hablé del paraboloide elíptico, y el otro que ya he mencionado en clase cuando vimos lo de puntos de silla es lo que se llama el paraboloide hiperbólico. Que la ecuación general se puede ver como eh, y a la 2 entre b a la 2 menos x a la 2 entre a la 2 es igual a z entre c. Pero básicamente ahí se puede ver como dos cuadráticas, diferente signo, y una lineal. Eso para distinguirlo del primero de todos. El paraboloide hiperbólico era dos cuadráticas y una lineal, pero las cuadráticas con el mismo signo, que son dos cuadráticas con diferente signo. Entonces, voy a hacer aquí dos dibujos diferentes para ver un poco cómo varía la orientación. Vamos a ver, este de acá básicamente es lo siguiente. Si x es igual a cero, me queda una parábola cóncava hacia arriba en z y y. Si x es igual a cero, queda una parábola cóncava hacia arriba en z y y.
Si y es igual a cero, queda una parábola cóncava hacia abajo en z y x. Entonces, para hacer como un bosquejo de esa situación, es en el plano ZY va a quedar parábolas cóncavas hacia arriba y en el plano ZX va a quedar parábolas cóncavas hacia abajo. De nuevo, aquí esta parábola de arriba está dibujada en esta pared y esta parábola de abajo está dibujada en esta pared. Entonces, es más o menos la perspectiva que teníamos de la vez pasada cuando veíamos lo de puntos de silla. En este caso va a ser algo así. La región va a ser algo así. Esa es la variante en la que es y a la 2 menos x a la 2. ¿Verdad? Esta es y a la 2 entre a la 2, perdón, entre b a la 2, menos x a la 2 entre a la 2 es igual a z entre c. La otra variante, y esta sería la variante con c mayor que cero. La otra variante es más bien si tuviera x a la 2 entre a la 2 menos y a la 2 entre b a la 2 es igual a z entre c. Voy a hacer el caso c mayor que cero. ¿Qué pasa si el c es menor que cero? Se le da vuelta a esta cosa y la silla quedaría para abajo, por decirlo así. Esta es como la versión que les había dibujado en la clase la vez pasada, porque sería si y es igual a cero, me queda una parábola cóncava hacia arriba, es decir, tengo parábola cóncava hacia arriba sobre esta pared correspondiente al x y z, y parábola cóncava hacia abajo sobre la pared del x y y. Entonces la figura ahí en ese caso me va a quedar más bien viendo hacia el frente. Sería algo así. Eh, Más o menos es como la idea es que aquí la silla va paralela al eje X y aquí perdón, aquí más bien va paralela al eje Y y aquí va paralela al eje X. Vea que va como paralela a la variable que quede positiva en ese caso. Entonces ese es el paraboloide hiperbólico. Y por último, otra figura es el cono elíptico. Ese tiene ecuación x a la 2 entre a la 2 más y a la 2 entre b a la 2 es igual a z a la 2 entre c a la 2. ¿Ok? O se puede ver como x a la 2 entre a la 2 más y a la 2 entre b a la 2 menos z a la 2 entre c a la 2 igual a cero. ¿Verdad? La diferencia de ese con los hiperboloides es que no están igualados a cero, están igualados a uno. Perdón, el cono está igualado a cero, los hiperboloides están igualados a uno. Entonces vean que son tres cuadráticas, eh, dos positivas, una negativa, pero igualadas a cero en lugar de uno, es decir, no hay constante K. Y el gráfico de esa figura
Vamos a dibujarlo. Vamos a ver. Si z es una constante, lo que me queda es una elipse. Cuando yo digo z es una constante, quiere decir planos horizontales. Si y es una constante, eh, lo que me quedan son hipérbolas. Si y es igual a cero, me queda x a la 2 es igual a z a la 2, que es lo mismo que x es igual a más menos z, o si x es igual a cero, queda y a la 2 es igual a z a la 2, que es lo mismo que y es igual a más menos z. Es decir, son rectas en ese caso. El dibujo de eso es algo así. Vamos a ver. Tiene también dos ramas, eh, pero son ángulos, o sea, no son curvos, sino que son por medio de rectas. Ya, por ejemplo, uno usa usualmente si z es mayor que cero, corresponde solo a la parte de arriba, si z menor que cero, corresponde a la parte de abajo. Ok, entonces eso es lo que se llama el cono elíptico. Eh, Ahora, todas estas están centradas en el origen. Todas las anteriores están centradas en el origen. Eh, pero si cambiamos x, si lo cambiamos por x menos x cero y y lo cambiamos por y menos y cero y z lo cambiamos por z menos z cero, quedan centradas en x cero y cero z cero. Por ejemplo, eh, qué sé yo, bueno, este último que hicimos. Por ejemplo, x menos 3 a la 2 entre 4 más y menos 1 a la 2 es igual a z más 2 a la 2 entre 9. Eso es un cono centrado y por centro aquí me refiero al vértice, con vértice en el punto 3 1 menos 2. ¿Ok? Estas constantes me dicen como qué tan abiertas son estas elipses de acá o cuáles son los ángulos de estas cosas, pero ya con los ejemplos específicos uno va viendo cómo calcular esas cosas. Entonces, por ejemplo, eso sería eso. O si uno tiene z es igual a x más 1 a la 2 menos y menos 5 a la 2. Esto es una variable lineal y dos variables cuadráticas de distinto signo. Eso es un paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico eh, con centro, voy a ponerlo entre comillas, en el punto menos 1 5 0. ¿Ok? Entonces esa es como la idea. Ahora, dependiendo de la figura, cambia lo que es la idea de centro, ¿verdad?
Paraboloide elíptico no es centro, sino este vértice de acá, ¿verdad? Esto es lo que cambia a la hora de restarle valores a x, y, z. El elipsoide sí sería el centro del elipsoide, ¿verdad? Lo que cambia. Con el hiperboloide de una hoja sería este centro de acá, como el centro de la circunferencia más angosta. Hiperboloide de dos hojas, el centro es este de acá, el punto medio aquí entre estos dos vértices. El paraboloide hiperbólico, el centro sería el punto de silla ahí exactamente, y el cono elíptico sería este vértice. Eso es lo que estaría cambiando cuando hacemos este proceso de restar constantes a las variables correspondientes. Otras variantes. Otras variantes, y bueno, ahí con la práctica, ya después en la parte de integración, es que se van dando cuenta cómo son las cosas. Otra es intercambiar los roles de las variables. Intercambiar los roles de las variables. Por ejemplo, acá, básicamente esta ecuación es z es igual a x a la 2 más y a la 2. La variable lineal es z y las variables cuadráticas son x y y. Pero ¿qué pasa si uno lo cambia? ¿Qué pasa si escribo, por ejemplo, x es igual a y a la 2 más z a la 2? Es una variable lineal y dos cuadráticas del mismo signo. Entonces es un paraboloide elíptico, pero estoy cambiando los roles de el x y el z. Ahora, cuando el z es el que es lineal, el paraboloide elíptico contiene al eje z, ¿verdad? El eje z es el que pasa por el centro del paraboloide. Cuando cambio los roles, lo que pasa es que cambia eh, exactamente en la dirección hacia la cual se abre ese paraboloide elíptico. Por ejemplo, va a quedar algo así. ¿Verdad? Más bien ahora se abre en dirección al eje X. O si fuera, por ejemplo, vamos a ver, si fuera Y es igual a menos X a la 2 menos Z a la 2. Aquí sigue siendo un paraboloide elíptico. El hecho de que estas dos tengan el mismo signo y sean cuadráticas y esta sea lineal. Ahora, este menos que aparece acá hace que el paraboloide se abra en la dirección negativa del eje Y. Entonces, ahí más bien sería algo como así. Se estaría abriendo en dirección hacia el eje, o sea, con el eje Y dentro del paraboloide, y los signos negativos hacen que sea hacia el eje Y negativo. Entonces sería algo así, se estaría abriendo hacia hacia la izquierda, por decirlo así. Entonces, esas son como las distintas variantes que pueden surgir. Eh, Otro ejemplo, un hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja tiene dos variables cuadráticas positivas, una negativa, pero igualado a uno, ¿verdad? Entonces, uno podría también cambiar como la orientación de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría escribir
x a la 2 más z a la 2 menos y a la 2 es igual a uno. Entonces uno descubre que es lo mismo, ¿verdad? Tres cuadráticas, dos positivas, una negativa. Eh, acá, por ejemplo, la que es diferente, por decirlo así, es la z, que es negativa. Y vean que el paraboloide contiene al eje z adentro, ¿verdad? Nunca toca al eje z. Entonces, si yo le cambio el rol a las variables, por ejemplo, si ahora es la y la que es diferente, la que es negativa, entonces el paraboloide hiperbólico ahora se abre un poco diferente. Entonces, vamos a ver, recordando de nuevo que este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Ahí más bien es el, eh, el Y es el que es diferente, entonces el paraboloide hiperbólico no va a intersecar el eje Y. Entonces sería algo como así. Perdón, no es paraboloide hiperbólico, es hiperboloide de un manto. Sería algo como así. Entonces, bueno, ahí está medio chueco, pero la idea es que el eje Y queda más bien por dentro del hiperboloide. Entonces sería algo como de esta forma. ¿Ok? Entonces hay muchas variantes de regiones que se pueden hacer. Otra cosa que quiero mencionar es cuando tengo, y eso ya lo mencioné más o menos cuando vimos la parte de Lagrange, ecuaciones en dos variables, pero en un espacio de tres dimensiones. Bueno, en clase vimos este ejemplo, x a la 2 más y menos 3 a la 2 igual a uno. Eh, si sabemos del contexto que estamos trabajando en un espacio de tres dimensiones, ¿cómo sabemos eso del contexto? Si estamos, por ejemplo, en integración triple, siempre vamos a estar trabajando en un espacio de tres dimensiones. Pero nos dan una ecuación de solo dos variables, no quiere decir que solo es una ecuación de dos dimensiones, sino que es una figura en tres variables. Ahora, ¿qué significa eso? Como vimos en el ejemplo de Lagrange, eso es una ecuación en dos variables, pero si estamos en un espacio de tres dimensiones, quiere decir lo siguiente. Eh, si nos fijamos solo en el plano generado por esas dos variables, que sería el plano XY, esto corresponde a un círculo centrado en 0,3 de radio 1, ¿verdad? Entonces sería como en el plano correspondiente, al X y el Y, es solamente un círculo. Pero como no aparece la variable Z, lo que indica es que la variable Z no tiene restricción. O sea que me extiendo indefinidamente paralelo al eje Z. Eso lo que significa es que el Z está variando entre menos infinito e infinito sin restricción, ¿verdad? Este cilindro continúa hacia arriba y hacia abajo sin ninguna restricción. Ya en los problemas específicos, que ya los veremos cuando veamos la parte de integración,
Se les puede decir la parte del cilindro tal que se encuentra entre el z igual tal y z igual tal, ahí sí hay cierta delimitación. Pero de momento, ese cilindro se extiende indefinidamente. Entonces, eso es lo que significa cuando hay ecuaciones de dos variables en un ambiente de tres dimensiones. Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación z es igual a qué sé yo, z es igual a uno menos x al cuadrado. En ese caso, vamos a ver si puedo copiar solamente los ejes. Acá. En ese caso, de nuevo, me fijo en cuáles son las variables, en este caso z y x. Entonces, básicamente, lo que me tengo que fijar es en esta pared de acá, en esta pared de acá. Y en esa pared parece que la figura corresponde a una parábola. Entonces, la parábola uno menos x al cuadrado, cuando uno lo dibuja, es una parábola así. De nuevo, esa parábola está dibujada en esta pared del fondo, en esta pared de acá, la pared correspondiente al z y el x. Sería en esta pared de acá, ¿verdad? Esa es la pared sobre la cual estoy dibujando la parábola. Como no está presente la variable y, eso quiere decir que la variable y es libre y varía indefinidamente. Entonces, eh, la idea es extender esa curva de manera indefinida paralela al eje Y. Entonces la figura sería algo como así. Sería como una parábola extendida paralela al eje Y. Y de nuevo, ahí no estoy poniendo ninguna delimitación. Entonces esta cosa se extiende en infinito en todas las direcciones. Ok, entonces esa es como la idea de esa región. Bueno, y también se extiende indefinidamente hacia abajo, porque es una parábola. Ok, ahora, un cilindro, la idea que uno tiene usualmente de un cilindro es algo de esta forma, ¿verdad? Es algo redondo. Esto básicamente es un cilindro elíptico. Bueno, en este caso es circular, porque es un círculo que estoy extendiendo. Esto es un cilindro parabólico, porque es una parábola que estoy extendiendo. No sé si recuerdan en la escuela o en el colegio, cuando les ponían la formulilla para calcular el área de un cilindro, siempre decían cilindro circular recto. Eh, lo de circular es porque la base era un círculo, lo de recto es porque es en un ángulo de 90 grados. Uno puede considerar también cosas medio más complicadas, por ejemplo, si ustedes tienen un círculo y lo extienden no paralelo a ninguno de los ejes, pero en cierto ángulo. Entonces puede que un cilindro no sea recto. Ahora, con ese tipo de figuras no se va a trabajar usualmente, pero también puede ser cosas más locas, ¿verdad? Como una curva así y uno la extiende de manera en cierto ángulo. Entonces es un cilindro que tiene la forma de esta curva, pero extendido en un ángulo extraño, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la escuela siempre se decía cilindro circular recto. Aquí solo vamos a trabajar con cilindros rectos porque vamos a verlos paralelos a los ejes coordenados, ¿verdad? Por ejemplo, este es paralelo al eje Z, este es paralelo al eje Y, pero no todos son circulares. Van a ser distintas figuras extendidas y ahí van a aparecer distintas variantes a la hora de hacer la parte de integración. Entonces ya veremos más ejemplos de estos cuando veamos ejemplos particulares de integración.